No te lo dije porque te pondrías raro con eso, dijo ella, después de que me enteré de que estaba compartiendo una habitación de hotel con su ex. No discutí, solo dije, de acuerdo, y me fui a la cama. A la mañana siguiente, me mudé mientras ella estaba en el trabajo. Mi nota, no quería ponerme raro con esto. La rutina del jueves por la noche era un sacramento. Yo cocinaba algo sencillo, como pollo al limón y ajo con verduras asadas. Sofía llegaba de su trabajo de mercadotecnia, se quitaba los tacones junto a la puerta con un suspiro dramático y servía 2 copas del decente Pinot Grigio que manteníamos en existencia. Comíamos en la pequeña isla de la cocina, resumiendo nuestros días. Era cómodo. Era nuestro. Al menos, eso es lo que yo pensaba. La grieta apareció sutilmente. Esa semana, su teléfono, que normalmente reposaba boca arriba en la mesa de centro, comenzó a estar boca abajo. Recibía mensajes de texto que la hacían sonreír, para luego forzar rápidamente una expresión neutra cuando sentía mi mirada. Mencionó una conferencia discreta de la industria que se aproximaba el sábado. Solo unos pocos seminarios, probablemente aburridos, había dicho, ensartando un trozo de brócoli. Pero se ve bien para mi evaluación anual. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Llevábamos 3 años juntos. Hablábamos de quizá conseguir un perro la próxima primavera. Esta noche, ella llegaba tarde. Preparativos de último minuto para la conferencia, me escribió. Mi computadora portátil se había estropeado y necesitaba revisar un correo electrónico del trabajo. Conocía su contraseña. Era el número de nuestro antiguo apartamento y el nombre de su perro, un secreto compartido de cuando nos mudamos juntos por primera vez. Se sentía como una intimidad, no una invasión. Abrí su computadora portátil en la encimera de la cocina. Su correo estaba abierto, y allí estaba, ni siquiera enterrado en una carpeta de promociones, justo en el centro de la pantalla. Una confirmación de reserva. Hotel La Ribera. Entrada, sábado, 18 de noviembre. Salida, domingo, 19 de noviembre. Nombre del huésped, Sofía Bennett. Tipo de habitación, cama king, no fumadores. Huésped adicional, Marco S. El aire se fue de la habitación. Marco, su exnovio de la universidad. El de la amistad complicada. Aquel cuyos mensajes de texto a veces la hacían reír demasiado fuerte. Aquel por el que, en silencio y estúpidamente, me había sentido inseguro durante años. Ella siempre me había tranquilizado. Solo es un amigo, Alejandro. Ese capítulo está completamente cerrado. No tienes nada de qué preocuparte. Mi mano estaba firme mientras tomaba mi copa de vino. Bebí un sorbo lento. Leí la confirmación 3 veces más. El precio estaba indicado. No era una tarifa de grupo para conferencias. Era una tarifa estándar de fin de semana para una habitación individual. Una cama king. La llave giró en la cerradura 40 minutos después. Sofía entró, toda perfume y sonrisas cansadas. «Uf. Vaya día», anunció, dirigiéndose directamente a la botella de vino. «¿Cómo estuvieron los preparativos?», pregunté. Mi voz sonaba normal, inquietantemente normal. «Bien». «Tediosos», dijo, sirviéndose una copa generosa. «Solo imprimiendo gafetes y cosas así. No te imaginas el trabajo administrativo». «¿Dónde es la conferencia otra vez?» «En el Marriott del centro», dijo sin mirarme, tomando un largo trago. Sentí una fría claridad asentarse sobre mí. ¿El Marriott? ¿No el Hotel La Ribera? Se quedó helada. La copa flotaba a 1 pulgada de sus labios. Sus ojos, abiertos de par en par por una fracción de segundo, se desviaron hacia su computadora portátil cerrada en la encimera, y luego de vuelta a mí. La máscara de tranquilidad casual se resquebrajó, revelando un cálculo por debajo. Dejó la copa. ¿Por qué preguntas eso? Tu correo estaba abierto. Vi una confirmación para el Hotel La Ribera para ti y para Marco. El cálculo se desvaneció, reemplazado por pura irritación defensiva. No parecía culpable. Parecía molesta, fastidiada de que su narrativa hubiera sido interrumpida. ¿Revisaste mi correo?
Su voz era afilada, una acusación diseñada para darle la vuelta a la situación. La computadora estaba abierta. La confirmación estaba justo ahí, mantuve mi tono plano. Vas a compartir una habitación de hotel con Marco. Dejó escapar un suspiro pesado y de fastidio, del tipo que usarías con un niño que ha preguntado por qué demasiadas veces. Se cruzó de brazos. No es para tanto, Alejandro. Él está en la ciudad para la misma conferencia. Las habitaciones en el Marriott costaban como 6.000 pesos la noche. El Hotel La Ribera costaba la mitad. Es simplemente práctico. Práctico, repetí. La palabra sabía a cenizas. Sí, práctico. Puso los ojos en blanco, un gesto que una vez se sintió juguetón y ahora se sentía despectivo. Estamos dividiendo el costo. Es una noche. ¿No pensaste en mencionarlo? No sé, decirle a tu novio que planeabas compartir una cama con tu exnovio. Su rostro se endureció. Ahí venía, el ataque preventivo. No te lo dije porque te pondrías raro con eso. Pronunció la frase con absoluta certeza, como si enunciara una ley fundamental de la física. Siempre eres tan inseguro con Marco. Pones esa cara. Es agotador. Sabía que reaccionarías de forma exagerada, así que simplemente evité el drama. Es solo una habitación. Solo somos amigos. Te pondrías raro con eso. La frase resonó en la cocina silenciosa. No era una disculpa. Era un diagnóstico, una condena de mi carácter. El problema no era su secretismo, era mi inevitable y defectuosa reacción a él. Ella había tomado la decisión por mí, por nosotros, basándose en mi supuesta deficiencia. «Vas a hacer de esto un problema», presionó, su voz goteando exasperación. «Porque estoy muy cansada y tengo un día importante el sábado. No tengo energía para uno de tus humores». La miré. Vi a la mujer que había amado, la mujer con la que había imaginado un futuro. Pero en ese momento, la vi más claramente que nunca. Vi el desdén en su postura, la impaciencia en sus ojos, la absoluta falta de respeto disfrazada de pragmatismo. El amor que sentía no se desvaneció. Simplemente se agrió. Se transformó en una comprensión profunda y silenciosa. Discutir sería raro. Cuestionar sería inseguro. Expresar mi dolor sería un humor. Me había acorralado con su lenguaje, pintando cualquier respuesta que no fuera una aceptación sumisa como un síntoma de mi propio fracaso. Así que le di la única respuesta que me había dejado. Tomé otro sorbo de mi vino, coloqué la copa con cuidado en la encimera y asentí. De acuerdo, dije. Sin calor, sin frialdad, solo un simple reconocimiento fáctico. Mensaje recibido. Su expresión cambió de irritación defensiva a confusión, y luego a un atisbo de triunfo. Había ganado. No estaba haciendo de esto un problema. Confundió mi claridad con capitulación. ¿De acuerdo?, preguntó, tanteando. De acuerdo, confirmé. Pasé a su lado para salir de la cocina. Me voy a la cama. Bueno, bien, dijo a mi espalda, momentáneamente descolocada. No es para tanto, Alejandro. Ya verás. No respondí. Caminé por el pasillo hasta nuestra habitación, cerré la puerta suavemente y me metí en la cama. Me quedé tumbado en la oscuridad, mirando al techo. No lloré. No me enfurecí. Simplemente, planeé. La fría claridad era ahora un plan. Cada objeto en el apartamento fue catalogado mentalmente como mío, suyo o nuestro. Los objetos nuestros ya no tenían ningún significado. Eran solo objetos que había que sortear. La traición no estaba en la habitación del hotel. No realmente. Estaba en el suspiro, en el poner los ojos en blanco, en el «te pondrías raro con eso». Estaba en la elección deliberada de ocultar, de manipular la verdad porque ella juzgó mi reacción honesta como una inconveniencia. No había confiado en mí con la verdad porque no me respetaba lo suficiente como para manejarla. Me veía como un problema que gestionar, no como un compañero al que respetar. Mientras su respiración se acompasaba en el sueño a mi lado, el último lazo emocional se rompió. Lo sentí irse, silencioso y final. Yo ya me había ido.
Me desperté a las 5:45 de la mañana, antes de que sonara la alarma. Sofía dormía, de espaldas a mí, una forma vaga en la gris penumbra del amanecer. Observé el lento subir y bajar de sus hombros durante un minuto. Esta era la última vez. No sentí nada. Ni ira, ni tristeza, solo una neutralidad hueca y limpia. Me deslicé fuera de la cama con el cuidado de un fantasma. En la sala, empecé con lo esencial: computadora portátil, cargador, documentos importantes del archivador, mi maleta del armario, mi bolsa de lona. Empaqué ropa metódicamente, ropa de trabajo para una semana, ropa de gimnasio, vaqueros. Dejé el suéter que me había regalado la Navidad pasada doblado en la cómoda. Dejé los calcetines tontos de recuerdo de nuestras primeras vacaciones juntos en el cajón. Los libros en la estantería fueron fáciles. Estos eran míos, esos eran suyos. Tomé los míos, apilándolos ordenadamente en una caja de cartón que había aplanado y guardado en el armario. ¿La foto enmarcada de nosotros en la playa? La dejé en la estantería. Ahora era parte de su historia, no de la mía. En el baño, vacié mi lado del gabinete: cepillo de dientes, maquinilla de afeitar, colonia, la crema hidratante cara por la que se había burlado de mí. Dejé el papel higiénico compartido, el tubo a medio usar de su pasta de dientes, la cesta de bombas de baño que habíamos comprado juntos. A las 7 de la mañana, el núcleo de mi vida estaba empacado en mi coche, que había cargado por la entrada trasera del edificio para evitar la cámara de seguridad que apuntaba al estacionamiento delantero. Hice 2 viajes. Fue eficiente, silencioso. A las 7:15, oí abrirse la ducha. Mi ritmo cardíaco no se aceleró. Simplemente pasé a la fase final. Tomé una hoja de papel de impresora y un bolígrafo del cajón de la cocina. Me quedé allí, con el bolígrafo en alto. ¿Qué había que decir? Las explicaciones serían raras. Las justificaciones serían dramáticas. La emoción sería un humor. Sus palabras de anoche eran el marco perfecto y estéril. Escribí en letras de imprenta limpias: no quería ponerme raro con esto. Mi llave está en la encimera. No me contactes. Alejandro. Coloqué la nota en el centro de la isla de la cocina, el altar sagrado de nuestros sacramentos del jueves por la noche. Puse la llave de mi apartamento a su lado, el metal haciendo un suave clic sobre el granito. Hice un último recorrido. El espacio parecía habitado pero sutilmente alterado. Un hueco en la estantería. Un espacio vacío en el mostrador del baño. Era el apartamento de alguien que se había ido, no de alguien que iba a volver. La ducha se detuvo. Hora de irse. Cerré la puerta principal detrás de mí por última vez, escuchando el sólido golpe de la cerradura al activarse. No miré hacia atrás. Me subí a mi coche, que ahora contenía la suma tangible de mi independencia en cajas y bolsas. No me fui de inmediato. Me senté en el asiento del conductor, con las manos en el volante a las 10 y a las 2. Miré el edificio, la ventana de lo que era, por 3 horas más, todavía técnicamente mi apartamento. Esperé el sentimiento, el dolor aplastante, la ira ardiente. No llegó. Solo había un vasto y silencioso vacío. No el vacío de la pérdida, sino el vacío de un lienzo que ha sido limpiado. Era aterrador y pacífico a partes iguales. Mi teléfono vibró en el portavasos, una notificación de una reunión a las 9:30 de la mañana que casi había olvidado. El ancla mundana de la realidad. Puse el coche en marcha y salí del estacionamiento. Conduje hasta un hotel boutique al otro lado de la ciudad, uno que había reservado en mi teléfono a las 2 de la mañana mientras yacía a su lado. Había pagado por una semana. Era una solución temporal, una burbuja estéril en la que pensar. El recepcionista me entregó una tarjeta de acceso. La habitación era anónima y silenciosa. Coloqué mi maleta en el portaequipajes, puse mi computadora portátil en el escritorio. Me senté en el borde de la cama. Ahora, el silencio era absoluto. Sin el zumbido de nuestra nevera, sin el tráfico distante de nuestra calle, solo el leve e impersonal zumbido del aire acondicionado central. Pensé en ella encontrando la nota, la confusión, luego la creciente comprensión, el pánico. No lo anhelaba. No lo temía. Simplemente era un evento que ocurría en un mundo paralelo que ya no se cruzaba con el mío.
El sentimiento que finalmente afloró no tenía que ver con ella en absoluto. Era un agotamiento profundo, hasta los huesos. Y debajo de él, la primera y débil chispa de algo más. Algo que se sentía como el oxígeno regresando a una habitación que había estado privada de aire durante mucho tiempo. Se había acabado. Y yo había sido quien lo había terminado. No con un grito, sino con un susurro. No con una pelea, sino con una simple y devastadora aceptación de lo que ella me había ofrecido, nada. Me recosté en la cama desconocida, mirando un techo diferente. Tenía una lista de cosas que hacer. Llamar a mi casero, el contrato estaba a mi nombre, reenviar mi correo, encontrar un agente inmobiliario. Pero por ahora, simplemente respiré. La parte rara, dramática y de mal humor había terminado. Ahora, el resto de mi vida podía comenzar. La habitación del hotel era un capullo de ruido blanco y neutralidad. Dormí 12 horas seguidas, un coma profundo y sin sueños de agotamiento. Cuando desperté el sábado por la mañana, el día de la conferencia, el silencio se sentía como una presencia física. Pedí un café carísimo del servicio de habitaciones y me senté en el escritorio, encendiendo mi computadora portátil. La primera tarea fue un desapego quirúrgico. Cambié todas mis contraseñas. La eliminé como contacto de emergencia de mis archivos de trabajo. Entré en nuestras cuentas de streaming compartidas, las que estaban bajo mi correo electrónico, y también cambié las contraseñas. No era mezquindad. Era administrativo. Cerrar empresas conjuntas. Mi teléfono, que mantenía en modo no molestar, se iluminó como una baliza de socorro cuando finalmente lo miré. 1:42 de la tarde. Sábado, Alejandro, ¿dónde estás? ¿Te fuiste a algún sitio por trabajo? ¿La nota? ¿Qué significa? 3:15 de la tarde, vale, esto no es gracioso. Llámame. Tenemos que hablar. 5:08 de la tarde, ¿de verdad estás haciendo esto por un malentendido? Estoy en la conferencia. Llámame. 10:31 de la noche, estás siendo infantil. ¿Simplemente te fuiste? No puedes desaparecer así después de 3 años. Los leí con un desapego clínico. La progresión era de manual, confusión, molestia, acusación. Ninguna disculpa, ningún reconocimiento de que el malentendido era su mentira deliberada. Aún no bloqueé su número. Quería ver cómo se desarrollaba el guión, pero no respondí. El silencio era mi único idioma ahora. El domingo trajo un nuevo tono. 9:17 de la mañana domingo, Alejandro, por favor. Vuelvo a casa. ¿Podemos hablar cuando regrese, por favor? Siento no haber sido más transparente. Transparente. Una palabra de moda corporativa para una traición personal. Aún no era un siento haber mentido. Ni un siento haber compartido cama con mi ex. Conduje hasta un trastero que había alquilado por internet y moví las cajas de mi coche. Se sintió bien, como consolidar tropas. Por la tarde, mi amigo David llamó. Amigo, ¿qué está pasando? Sofía acaba de llamar a mi esposa, sollozando. Dice que desapareciste y dejaste una nota críptica. Está enloqueciendo. Respiré lentamente. ¿Te dijo por qué? Dijo que tuvieron una pelea porque ella iba a una conferencia. Que reaccionaste de forma exagerada. Podía imaginármelo. Su versión, pulida para generar simpatía. Se puso raro por un viaje de trabajo y simplemente me abandonó. David, ella reservó una habitación de hotel en el Hotel La Ribera para el sábado por la noche, una cama king. La reserva era para ella y Marco. Me dijo que era una conferencia en el Marriott del centro y nunca mencionó que él estuviera involucrado, y mucho menos que compartieran la habitación. Encontré la confirmación. Cuando le pregunté, me dijo que no me lo había contado porque yo me pondría raro con eso. La línea quedó en silencio por un largo momento. ¿O dijo David finalmente? La única sílaba estaba cargada de comprensión. Mar. ¿En serio? ¿En serio, amigo? Eso es. Sí. De acuerdo. Mi esposa se va a dar un festín con esto. Nunca le gustó lo amigable que era Sofía con él. Hizo una pausa.
¿Qué quieres que hagamos? Nada. Solo no quiero ser el villano en la historia que ella está contando. ¿Preguntaste? Ahora lo sabes. ¿Quieres que no hablemos con ella? Eso depende de ustedes. No le estoy pidiendo a nadie que elija un bando. Simplemente he elegido mi propia paz. La frase se sintió verdadera mientras la decía. Para el lunes, el radar de amigos en común estaba sonando con fuerza. Mensajes de texto de algunos otros preguntando tentativamente si estaba bien. A cada uno, envié la misma respuesta tranquila y fáctica: pregúntale a Sofía sobre la reserva del Hotel La Ribera para ella y Marco. Una vez que tengas su versión, si todavía quieres hablar conmigo, aquí estoy. Era una granada de verdad. No estaba defendiendo mi caso, simplemente los estaba dirigiendo al material original y dejando que sacaran sus propias conclusiones. Las respuestas fueron reveladoras. Vaya. Me dijo que era una situación de habitaciones totalmente separadas. Hablamos más tarde. Guau. Vale, eso explica la nota. Cuídate, Alejandro. Luisa, que había sido la amiga más cercana de Sofía antes de que nos juntáramos, me llamó el martes por la noche. Su tono era de pura mediación. Alejandro, hola. Escucha, hablé con Sofía. Ella está realmente mal. Admite que lo manejó mal, no contarte lo de Marco, pero jura que no pasó nada. Fue solo para ahorrar dinero. Está devastada de que te haya sido así. Estoy seguro de que lo está, dije, mirando las luces de la ciudad desde la ventana de mi hotel. ¿No puedes simplemente escucharla? Por tener un cierre, si no es por otra cosa. La quisiste una vez. La frase "la quisiste una vez" golpeó como un martillo suave. Ya estaba en tiempo pasado. Escuché todo lo que necesitaba esa noche, Luisa. Los hechos estaban en el correo electrónico. Su respuesta al ser descubierta fue llamarme raro, inseguro y dramático. Ese fue mi cierre. Pero Marco ya no está. Solo estuvo en la ciudad el fin de semana. No es como si lo estuviera eligiendo a él. Casi me río. No había entendido nada. Esto no es sobre mí contra Marco. Esto es sobre respeto contra desprecio. Ella me mostró desprecio. Yo elijo no vivir con eso. Le deseo lo mejor, pero ya no estoy involucrado en su viaje. Luisa suspiró, el sonido de alguien que se ha topado con un muro. Estás siendo muy frío con esto. Estoy siendo claro, corregí suavemente. Hay una diferencia. Colgué. Las primeras olas de karma social estaban llegando a la puerta de Sofía. Su historia se estaba filtrando, y las filtraciones no estaban a su favor. Podía sentir cómo cambiaba la narrativa incluso desde mi aislada habitación de hotel. Ya no era la novia inocente abandonada por un hombre inestable. Era la mujer que había ocultado una estancia en un hotel con su ex y ahora enfrentaba las consecuencias. El tranquilo interludio se alargó. Fui a trabajar, me desempeñé normalmente. Encontré un agente inmobiliario y comencé a buscar apartamentos pequeños y modernos al otro lado de la ciudad, en colonias que ella siempre había considerado demasiado lejos de la acción. Comencé a ir al gimnasio a las 6 de la mañana, disfrutando de la repetición brutal y sin sentido. Empecé a dormir toda la noche de nuevo. Y entonces, a través de la frágil red de conocidos mutuos, me llegaron los primeros susurros de la verdadera cara de Marco. La esposa de David, Sara, tenía una amiga que conocía a Marco de la universidad. Aparentemente, dijo David durante una cerveza ese viernes, una semana y media después de aquella noche, nuestro amigo Marco es un poco aprovechado. Entre trabajos, o más exactamente, entre despidos. No estaba allí para ninguna conferencia. Estaba durmiendo en el sofá de un amigo y vio la oportunidad de una noche gratis en un buen hotel con una antigua llama. Tomé un sorbo de mi cerveza. Era una stout rica y oscura, un gusto que había desarrollado por mi cuenta, ajeno a la preferencia de Sofía por las sidras dulces. Suena lógico. Se dice que se jactaba de ello con algunas personas después, de una manera muy rastrera. Asentí. No sentí ningún triunfo, solo una sombría validación. La práctica habitación compartida no tenía nada que ver con la logística de la conferencia y todo que ver con el oportunismo de Marco y el mal juicio de Sofía.
El fundamento de su justificación estaba hecho de arena, y la marea estaba subiendo. Las consecuencias no fueron un trueno. Fueron una llovizna lenta y sofocante. Firmé un contrato de arrendamiento para un nuevo apartamento, un elegante apartamento de una habitación con vistas al río, no al horizonte del centro que a ella le encantaba. Mudarme fue un proyecto solitario y satisfactorio. Cada mueble que compré era mío, elegido por su función y mi gusto personal. El espacio resonaba, pero resonaba con potencial, no con ausencia. Los informes de la antigua vida llegaban a cuentagotas, ya no buscados por mí, sino ofrecidos por un universo que parecía empeñado en mantenerme informado. Estrés financiero. Sara lo mencionó casualmente. Entonces, el apartamento de Sofía. El contrato está a tu nombre, ¿verdad? Llamó a la compañía de administración en pánico, tratando de cambiarlo al suyo. Le dijeron que necesitaría recalificar con sus propios ingresos, y con la deuda que tiene. No terminó. Sabía que mi salario había cubierto la mayor parte del alquiler. El estilo de vida de Sofía, las clases de pilates, los buenos vinos, el flujo constante de paquetes de compras en línea requería 2 ingresos. Sola, se estaba ahogando. Yo había pagado el último mes de alquiler, como exigía mi contrato, dándole un salvavidas de 30 días. El reloj estaba corriendo. La situación de Marco. No se fue de la ciudad. Según los rumores, ahora fertilizados por las propias confesiones desesperadas de Sofía a los amigos que le quedaban, Marco no tenía a dónde ir. Su acuerdo de dormir en sofás había expirado. En un acto de asombrosa insensatez, Sofía le permitió mudarse a nuestro ahora su apartamento. Temporalmente, había dicho. David me dio esta actualización con una mueca. La amiga de Sara los vio discutiendo en el Sanborns el fin de semana pasado. Dijo que Marco la estaba menospreciando, llamándola ingenua. Parecía todo un príncipe. La imagen era clara. El ex carismático y desafiante era ahora un compañero de piso hosco y desempleado. La fantasía se había agriado hasta convertirse en una deprimente realidad. Erosión profesional. Mi antiguo colega Benjamín, que trabajaba en un edificio cerca de la oficina de Sofía, me envió un mensaje. Vi a tu ex en el almuerzo. Se veía fatal, amigo. Escuché por el cotilleo que un tipo apareció borracho en su oficina la semana pasada buscándola. Armó una escena. La seguridad tuvo que intervenir. No daba buena imagen. Mal. Tenía que ser él. La inestabilidad no se limitaba al apartamento, se estaba filtrando a su mundo profesional, el ámbito que tanto le importaba. Su reputación, siempre tan cuidadosamente cultivada, estaba adquiriendo manchas que ninguna manipulación podría eliminar. Aislamiento social. El grupo de amigos se había polarizado en silencio pero de manera decisiva. Los que valoraban la lealtad y la franqueza se inclinaron hacia mi lado, no con drama, sino con una presencia simple y sostenida. Una invitación para ver el partido aquí, un café allá. Los que prosperaban en el caos y el drama todavía estaban en la órbita de Sofía, pero eran menos. Luisa, la mediadora, había dejado de llamarme. Escuché que pasaba mucho tiempo consolando a Sofía, una tarea ingrata que la estaba agotando. No me regodeé en ello. Lo observé con el interés desapegado de un biólogo observando un proceso natural inevitable. Ella había elegido el secretismo, que engendró desconfianza. Había elegido a Marco, que era un parásito. Había elegido faltarme al respeto, lo que le costó la fuerza estabilizadora que yo había proporcionado en su vida. Las fichas de dominó caían según una física simple y brutal. Una noche, mientras montaba una nueva estantería en mi silencioso y limpio apartamento, mi teléfono vibró con un número desconocido. Siguió un mensaje de voz. Su voz era tensa, rasposa de llorar o gritar, despojada de su habitual confianza melódica. Alejandro, contesta. Sé que estás ahí. Mira, cometí un error, pero estás reaccionando de forma exagerada. Simplemente te fuiste. ¿Cómo pudiste hacernos eso? ¿Sabes lo que has hecho? Él está. Todo es un desastre. Solo devuélveme la llamada. Por favor. Ahí estaba. El último y feo cambio. Ya no más siento no haber sido transparente. Ahora tú nos hiciste esto.
La culpa estaba completamente externalizada. Mi salida tranquila era el pecado original, no su engaño. Su desastre era mi culpa. El sentimiento de merecimiento era impresionante. Borré el mensaje de voz. No guardé el número. Volví a apretar los tornillos de mi estantería, asegurándome de que estuviera nivelada y fuerte. Estaba construyendo algo nuevo, pieza por pieza. Ella estaba atrapada en las ruinas de lo que había roto, y apenas comenzaba a comprender que la persona que solía ayudarla a limpiar el desastre se había ido para siempre. La llovizna se estaba convirtiendo en un aguacero, y ella estaba de pie bajo el sin paraguas. Todo porque compartir una habitación de hotel con su ex era práctico, y ser honesta conmigo habría sido raro. La ironía no se me escapó. Era del tipo silencioso y satisfactorio que no necesita una sonrisa. Simplemente es. Los mensajes de texto se convirtieron en un patrón meteorológico, erráticos, tormentosos, y luego suplicantemente claros. Había dejado de leerlos completos después del mensaje de voz, pero las notificaciones aún aparecían. Veía fragmentos en mi pantalla de bloqueo, una IQ surrealista de su desmoronamiento. Tenemos que hablar del contrato. Marco, está siendo imposible. Mi madre dijo que la llamaste, no lo había hecho. Estoy al límite. Me debes al menos una conversación. Me debes. Ese era el estribillo. La moneda de 3 años, en su mente, había acumulado una deuda que ahora me negaba a pagar. La deuda de mi atención, mi trabajo emocional, mi estabilidad. Estaba reclamando el préstamo, y yo había cerrado el banco. La primera prueba real llegó a través de su hermana mayor, Marcela. Nunca habíamos sido cercanos, ella siempre me había visto como demasiado tranquilo para su vibrante hermana. Su llamada se sintió como una intervención gerencial. Alejandro, soy Marcela. Su voz era puramente de negocios, sin formalidades. Tenemos que abordar esta situación con Sofía. Se está desmoronando. Siento oír eso, dije, la frase deliberadamente neutral. No lo siento por ella, solo un acuse de recibo de la información. Ha cometido errores, obviamente. Pero lo que estás haciendo, este tratamiento de silencio, este abandono financiero, es cruel. No eres el hombre que pensé que eras. Dejé que la acusación flotara en el aire por un momento. ¿Qué te contó sobre la causa de esta situación, Marcela? Dijo que tuvieron una pelea porque su ex estaba en la ciudad y reaccionaste de forma completamente exagerada. La dejaste en la estacada. Mencionó que la pelea fue porque descubrí una confirmación por correo electrónico de una habitación de hotel que había reservado para compartir con dicho ex. Un hecho que me había ocultado activamente. Y que, al ser confrontada, me dijo que lo ocultó porque yo me pondría raro con eso. Una pausa, un poco más corta que la de David. Dijo que era solo para ahorrar dinero. No pasó nada. El problema no es lo que pudo o no haber pasado en la habitación, Marcela. El problema es la mentira, la falta de respeto, el desprecio en su tono cuando desestimó mis sentimientos como raros. Elegí no aceptar ese tratamiento. Las consecuencias financieras y logísticas son un resultado directo de sus elecciones, no de mi crueldad. Ella eligió mentir. Eligió compartir una habitación con otro hombre. Ahora se enfrenta a la realidad de esas elecciones, como lo hace un adulto. El tono de Marcela pasó de gerencial a frustrado. ¿Así que simplemente vas a dejar que se hunda? ¿Después de todo? ¿La querías? Tiempo pasado, dije con calma. Y no estoy dejando que haga nada. Es una persona autónoma que experimenta consecuencias. Simplemente ya no soy su amortiguador. Le sugiero que concentre su energía en resolver sus problemas, no en tratar de manipularme para que vuelva a solucionarlos. Eres frío, Alejandro. Muy, muy frío. La línea se cortó. No sentí nada. Ni siquiera un atisbo de culpa. Marcela era parte del ecosistema tóxico que había permitido el sentimiento de merecimiento de Sofía. El lema de su familia bien podría haber sido: tus sentimientos son una reacción exagerada a nuestras acciones. Yo había terminado con todo ese lenguaje. El enfrentamiento ocurrió en una lluviosa tarde de martes, 2 meses después de que me fuera. Salía de mi nuevo gimnasio, un lugar de primera con estacionamiento.
Mi cabello todavía estaba húmedo de la ducha, mi bolsa de gimnasio colgada del hombro. Estaba abriendo mi coche, un modelo más nuevo y silencioso que había alquilado después de devolver el viejo que habíamos firmado juntos, cuando la vi. Estaba apoyada contra un pilar de hormigón, pareciendo un fantasma de sí misma. Sus ojos, una vez brillantes, estaban sombríos, su postura encorvada. Había perdido peso, pero no del tipo saludable. Parecía desgastada. Eres un hombre difícil de encontrar, dijo. Su voz era áspera. Tuve que seguir el Instagram de David para averiguar a qué gimnasio vienes ahora. Terminé de abrir el coche, abrí la puerta trasera y metí mi bolsa dentro. Me volví para mirarla, manteniendo la puerta del coche entre nosotros como una barrera educada. Sofía. Simplemente te fuiste, soltó, con las palabras quebradas. Después de 3 años, no peleaste, no gritaste. Simplemente te fuiste como si yo no fuera nada, como si nosotros no fuéramos nada. Observé su dolor. Era real, pero era el dolor de la consecuencia, no del remordimiento. Establecí un límite. Lo cruzaste con una mentira y un desdén. Quedarme te habría dicho que aceptaba ese tratamiento. No lo acepté. Fue una noche. Una estúpida y práctica decisión que no te conté porque sabía que te pondrías así. El viejo guión, pero ahora pronunciado con una energía desesperada. Tenías razón, asentí. Soy así. No acepto mentiras. No acepto que me hablen con desprecio. Así que tu evaluación de mí fue correcta. Tu apuesta de que simplemente lo superaría fue errónea. Parpadeó, desconcertada por mi acuerdo. Él se fue, ¿vale? Marco se fue. Era un parásito. Se llevó dinero y fue horrible. Está fuera de mi vida. Ahora solo estoy yo. ¿Podemos, por favor, ir a tomar un café? ¿Hablar? Este era el giro. La admisión de la verdadera naturaleza de Marco, esgrimida como una herramienta para su redención. ¿Ves? Ya he sido castigada lo suficiente. Ahora acéptame de nuevo. No, dije, con voz uniforme. Su rostro se arrugó, luego se endureció. ¿Qué? ¿No? ¿Ahora eres perfecto? ¿Vives en tu nueva y lujosa vida y no puedes dedicarle 1 hora a la mujer con la que ibas a construir un futuro? El futuro se basaba en la confianza y el respeto, dije, cerrando la puerta del coche. El golpe resonó en el garaje de hormigón. Rompiste los cimientos. El edificio se derrumbó. Tomar un café entre los escombros no cambia eso. Las lágrimas brotaron, pero ahora eran de rabia. La desesperación se estaba transformando en furia. ¿Estás disfrutando de esto? ¿Te encanta verme así? Pobre y miserable Sofía, que cometió un error y fue destruida por ello. Eres patético, aferrándote a esto como si fuera un rencor. Casi sonreí. Ahí estaba. Los verdaderos colores, brillando a través de las lágrimas. Cuando la manipulación falla, llega la ira. No me estoy aferrando a nada, dije, abriendo la puerta del conductor. Lo he dejado ir todo, incluyéndote a ti. Eres tú la que me siguió hasta aquí. Eres tú la que se está aferrando. Me subí al coche. Ella golpeó el techo con la mano. Bien. Vete otra vez. Eres un cobarde, Alejandro. Estás huyendo de la emoción real, del conflicto real. Morirás solo en tu pequeña, perfecta y silenciosa vida. Arranqué el motor. El ronroneo fue suave y final. Bajé la ventanilla apenas 1 pulgada. Cuídate, Sofía. Mientras salía marcha atrás, la vi por el espejo retrovisor, de pie, sola, bajo las duras luces fluorescentes, disolviéndose en sollozos impotentes y furiosos. Sentí una punzada distante, el débil eco de un viejo instinto protector, pero fue ahogado por la profunda quietud de mi propia paz. Ella era una tormenta, y yo finalmente había llegado a aguas tranquilas. No miré hacia atrás. 6 meses después del día en que dejé la nota, estaba en el City Market cerca de mi nuevo apartamento. Compraba ingredientes para una cena que iba a cocinar para Sara y David, un agradecimiento por su lealtad tácita. Mi carrito contenía gruesos filetes de chuletón, hierbas frescas,
champiñones silvestres y una botella de Cabernet caro. Era un carrito de satisfacción, de una vida construida sobre terreno sólido. Estaba comparando dos tipos de sal marina cuando sentí una presencia rondando al final del pasillo. Levanté la vista. Era Sofía. El contraste era tan marcado que era casi teatral. Yo llevaba unos vaqueros oscuros bien ajustados y un suéter suave de alta calidad, recién llegado de una caminata de fin de semana. Parecía sano, descansado, sólido. Ella parecía disminuida. Llevaba un chaleco rojo sobre una camisa blanca, el uniforme del kiosco de teléfonos móviles en el centro comercial Perisur. Llevaba el pelo recogido en una severa cola de caballo. En sus manos había una pequeña cesta con una cena congelada barata, una caja de bolsitas de té de marca blanca y una barra de chocolate con descuento. El retrato del agotamiento silencioso. Nuestros ojos se encontraron. Los suyos se abrieron de par en par, inundados de una mezcla caótica de sorpresa, esperanza y vergüenza. Los míos la registraron, luego volvieron a las sales. Elegí la sal de Colima en escamas, la puse en mi carrito y comencé a avanzar, con la intención de pasar a su lado con un asentimiento. Alejandro. Su voz era un susurro, raspando al salir de ella. ¿Te ves bien? Detuve el carrito. La cortesía, un hábito de una civilización muerta, me hizo detenerme. Gracias. ¿Cómo estás? La pregunta estaba vacía de interés, como le preguntarías a un cajero. Una sonrisa amarga y delgada rozó sus labios. No muy bien, la verdad. Pareció recomponerse, su mirada cayendo sobre mi carrito lleno, y luego de vuelta a su escasa cesta. Mal. Vació mis ahorros antes de irse. Para facturas. Nunca pagó un céntimo. Perdí el apartamento. Estoy en casa de mi madre. Solo trabajando en esto por ahora. Señaló débilmente su chaleco. Asentí. Siento oír eso. Las palabras fueron automáticas, limpias, un guión social. No lo sentía por ella, estaba acusando recibo de un informe de infortunio. El guión, para ella, fue una apertura. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nos echo de menos, dijo, las palabras saliendo a borbotones. Pienso en ello todos los días. En lo que tiré por la borda. Cometí un terrible error. El más grande de mi vida. ¿Podremos alguna vez? ¿Hay alguna manera? No la dejé terminar. No necesitaba escuchar la súplica. Mi voz era tranquila, definitiva, libre de cualquier crueldad o regodeo. Era simplemente fáctica. Sofía, ese capítulo está cerrado. He seguido adelante. Por completo. ¿Se estremeció ante por completo? ¿Seguido adelante hacia qué? ¿Hacia quién? Hacia mi vida, dije, sin morder el anzuelo sobre otra mujer. Me he mudado de ciudad, de hecho. Acepté un puesto de director en la empresa. Empiezo el mes que viene. ¿Te vas? El pánico en su voz era visceral. Mi partida física haría su pérdida permanente, geográfica. Un clavo final. La oportunidad era demasiado buena para dejarla pasar. Miré mi reloj, una pieza automática y elegante que me había comprado como regalo por el ascenso. De hecho, tengo que irme. Me reúno con mi agente inmobiliario para firmar la compra de un condominio antes de mudarme. Un condominio. Un puesto de director. Los hechos cayeron como piedras. No solo estaba sobreviviendo sin ella, estaba prosperando de una manera que era visible, tangiblemente más allá de la vida que habíamos tenido juntos. Su rostro se arrugó, la cuidada esperanza hecha añicos, revelando la cruda desesperación debajo. Así que eso es todo, susurró, una lágrima trazando un camino a través de su ligero maquillaje. Después de todo lo que fuimos, simplemente te conviertes en un extraño. Compras sal de lujo y un condominio, y yo soy solo una chica con un chaleco rojo comprando una cena congelada. La miré entonces, la miré de verdad. Vi el fantasma de la mujer que había amado, enterrado bajo malas decisiones y su amarga cosecha. Sentí el último y diminuto filamento de la vieja conexión romperse sin sonido.
Fue en todo en el momento en que elegiste ocultar esa habitación de hotel, dije, mi voz tranquila pero absoluta en el pasillo silencioso y demasiado iluminado. En el momento en que decidiste que mi confianza era menos importante que tu conveniencia. Que mis sentimientos eran raros. Que mi reacción era un humor. Tomaste tu decisión. Esto hice un gesto, no a su cesta, sino al espacio entre nosotros, es simplemente el paisaje que queda después de esa elección. Vi la comprensión finalmente, verdaderamente, amanecer en sus ojos. No se trataba de Marco. No se trataba de una sola noche. Se trataba de una falta de respeto fundamental que ella había considerado aceptable. Y yo, el hombre que ella juzgó como demasiado seguro, demasiado aburrido, demasiado raro, había poseído una fuerza silenciosa que nunca anticipó, la fuerza para marcharse y nunca mirar atrás. Cuídate, dije. No era ni un deseo ni una maldición. Era una despedida. Empujé mi carrito más allá de ella. No miré hacia atrás. Caminé hacia la caja, las ruedas rodando suavemente sobre el suelo pulido. Pagué mi filete, mi vino y mi sal de lujo. Cargué las bolsas en el maletero de mi coche. Mientras me alejaba, no pensé en ella de pie allí. Pensé en el sellado que conseguiría en los chuletones, en el vino que traería David, en las risas que llenarían mi nuevo apartamento. Pensé en la vista desde mi futuro condominio en una nueva ciudad, donde el pasado era solo un libro cerrado en una estantería. El cielo estaba despejado, el camino por delante estaba abierto, y la quietud en mi corazón ya no era la quietud del vacío, sino la profunda e inquebrantable quietud de la paz. Ella había intentado hacerme sentir pequeño, raro e insignificante. Al final, su intento había sido el catalizador que me mostró mi propio tamaño, mi propia fuerza. Y por eso, supongo, de la manera más desapegada posible, casi podría agradecérselo. Casi. Pero no del todo. Ya no merecía tanto espacio en mi cabeza.